jóvenes, mi nombre es Jessica Ramírez Morales y soy profesora de una de las asignaturas más bonitas e interesantes. A ver, ¿cuál es la asignatura favorita de ustedes? La mía es Estudios Sociales. Les comento que vamos a estar acá en este espacio todos los jueves, ya que ante la emergencia del COVID se hizo palpable la necesidad de brindar un apoyo educativo por parte del Ministerio de Educación Pública y Repretel, el cual fuese accesible para todos. Entonces, ¿me acompañan en esta nueva aventura? Porque aprender siempre es divertido. Pero antes de iniciar con el tema de hoy, ¿qué les parece si realizamos una respiración profunda? ¿Lo hacemos juntos? A ver, inhalamos. Exhalamos poco a poco. Deben de estarse preguntando en casa que esto para qué. Pues bien, para que fluyan las ganas de aprender, una mente crítica, analítica y 100% reflexiva, lo cual es importante en estudios sociales. Bueno, reflexiva no, reflexiva, ¿verdad? Porque reflexiva es otra cosa, entonces ahí recuerden que cuando uno está en vivo, ¿verdad? Y los nervios, todo esto suele pasar. Continuamos. El tema a desarrollar hoy será la conquista europea en el territorio americano. ¿Saben ustedes a cuáles años corresponden los siglos XIV y XV? Muy fácil. Lo vamos a determinar con una operación básica fundamental. Si tomamos los años 1300, cogemos la primera cifra que sería 13, 13 más 1 nos daría 14. Quiere decir que el siglo XIV corresponden a los años 1300. Si hacemos lo mismo con los años 1400, 14 más 1 sería 15. O sea, el siglo XV corresponden a los años 1400. Para seguir avanzando, es clave entender el término de conquista. ¿Qué entendemos por conquista? ¿Qué entienden nuestros estudiantes, ustedes en casa, por conquista? Eso lo veremos a continuación. Buenas, mi nombre es Israel Ulate Rodríguez, soy estudiante del CTP de Mercedes Norte y actualmente curso 9º año. Les mando un cordial saludo desde Limón para Aprendo en Casa. Les comparto mi criterio en relación con la conquista, que fue un proceso que provocó el sufrimiento y la esclavitud de muchas personas originales de esa época, ya que se les llegaron a imponer diferentes actividades y trabajos a los cuales ellos no están acostumbrados a realizar. Bueno, soy el estudiante Ricardo Hernández Salas, del 9º año del Colegio Técnico Profesional de Mercedes Norte en Heredia. A mi parecer, la conquista es un proceso histórico cruel y temporal en el que una población busca subordinar y tener el control de otra población. Y esto puede ser por varios motivos, ya sea por motivos económicos, una conquista ideológica, una conquista territorial. Para mí es injustificable debido a todo el daño que es causado, todo el dolor y todo el destrozo hacia la población conquistada. Además, considero que es un acto de crimen hacia la humanidad y hacia su diversidad. Saludos desde Alajuela a Aprendo en Casa. Excelente, jóvenes. Muchas gracias a Israel y Ricardo por colaborar acá en Aprendo en Casa. ¿Ven cómo los jóvenes tienen mucho que aportar? ¿Cómo sus ideas son importantes hoy en nuestra sociedad? Eso es fundamental. La opinión de ustedes siempre. Retomando lo que decían entonces, ¿qué entendemos por conquista? Bueno, la conquista es la dominación o sometimiento de un pueblo por la fuerza para otro pueblo o territorio, pero ese proceso de conquista se hizo poco a poco, no de un solo golpe. Entonces, primero tenemos las exploraciones, en donde los conquistadores hacen un recorrido por los bordes de los territorios para tener conocimiento, ir levantando un mapeo. Posteriormente van penetrando al territorio, que es cuando se da la segunda etapa, que es la conquista. Es acá donde tenemos grandes enfrentamientos con los pueblos nativos, algunos más que otros dependiendo de la zona del territorio americano en la cual nos desarrollemos. Y por último tenemos la colonización, que es donde ya los europeos instauran todo un sistema económico, político y social en América. Vamos a ver un mapa a continuación, pero recordemos que este mapa es actual, no es de los siglos XIV y XV. Sin embargo, si lo vemos acá, vamos a tener en América lo que son los aztecas, los mayas y los incas.
3 civilizaciones sumamente importantes que tuvieron un gran desarrollo, nada que envidiar a la Europa en su momento, en los siglos XIV y XV. Pero recordemos que en estos años América no era conocida, todavía no habían llegado al territorio americano. Eso va a pasar después. Cuando ya ellos llegan, van a elaborar un mapa de la zona, que lo vamos a ver a continuación, ¿verdad? Va a aparecerles con una X. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando antes de la llegada de conquista, ¿verdad? Entonces, recuerden que tenemos un desarrollo paralelo junto con Europa, pero nosotros no éramos visibles para ellos. De ahí la X que tenemos ahí a continuación. Ahora, si seguimos retomando, recordemos, descubrieron América. ¿Quiénes llegaron primero al continente americano? ¿Cuáles potencias llegan a América después de los españoles? Pero acá en esta parte tenemos la opinión de otra estudiante. Veamos qué nos va a comentar. Hola, mi nombre es Ana Paula y soy estudiante de 9º año. Actualmente estudio en el CTP de Mercedes Norte, ubicado en Heredia. Hoy la profesora me ha dado algunas preguntas para responder y dar mi opinión sobre ellas. Empecemos. Paula, ¿descubrieron América? ¿Realmente habrán descubierto América estando esta ya poblada? Pues en mi opinión no, ya que como les digo, esta ya era habitada por miles de personas, como los aborígenes. Los españoles no fueron los primeros. A esto yo más bien le conozco como encuentro de culturas. ¿Quiénes llegaron primero al continente americano? Los primeros que llegaron fueron los españoles, Cristóbal Colón, con la Niña, la Pinta y la Santa María. ¿Cuáles potencias llegaron a América después de los españoles? Llegaron los portugueses, los ingleses y franceses. Buenas, muchachos. Muchas gracias. Vean Este la ha sido un opinión video de Ana para Paula, Aprende en Casa. muchísimas gracias. Yo no sé, pero yo les estoy diciendo aquí a mis compañeros que yo estoy sumamente preocupada, porque lo hacen tan bien que mi trabajo peligra, me van a quitar el campo y son ellos los que van a venir a dar mis clases. Muchísimas gracias a los estudiantes del CTP de Mercedes Norte. Retomando lo que decían los estudiantes, ¿descubrieron América? Vamos a tener diversas opiniones sobre el tema. Algunos dicen que no porque ya teníamos habitantes en América. Sin embargo, otros dicen que sí porque son los europeos los que están llegando, aunque tenemos acá poblaciones nativas. ¿Quiénes llegan primero? Como dijo Paula, los españoles, le siguen los portugueses, ingleses y los franceses. Pero ¿qué factores propiciaron el arribo de los europeos a América? Vamos a tener múltiples factores. Si vamos leyendo ahí en pantalla, vamos a tener crisis económica y social europea. Estamos hablando en un entorno en que tenemos la Edad Media y se desarrolla el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Es la tenencia de tierras que nos hace tener más riqueza en su momento. En este periodo, en la Edad Media, vamos a tener sequías por factores ya meteorológicos o ambientales, vamos a tener epidemias como la peste negra o peste bubónica, la cual se transmite por las ratas. Evidentemente, en la Edad Media los europeos no se caracterizaban por su higiene ni limpieza, de allí que esto fuese difícil de controlar. Le siguen las guerras, un ejemplo de ellas es las guerras de los 100 años, que la vamos a tener entre Francia e Inglaterra, la cual, irónicamente, no duró 100 años, sino 116 años. Otro factor es la necesidad de rutas comerciales, como cuáles, la seda que viene de China y las especies que vienen de la India. Aparte, los inventos son importantísimos en esta etapa. ¿Por qué? Porque es lo que permite que esos exploradores se den a la tarea de tirarse al mar. La brújula, entre otros que vamos a mencionar más adelante, la pólvora, el papel y la imprenta. El mercantilismo va a ser la doctrina económica que imperaba en la época, que está basada en la extracción, obtención de metales preciosos, como cuáles oro, plata, los cuales eran abundantes en el territorio americano. Practiquemos. Aquí tenemos la edad moderna. Y esa edad moderna inicia en el año 1453 y termina en el año 1789. En esta época, los hechos más relevantes se destacan las exploraciones geográficas llevadas a cabo en el siglo XV, que culminaron con el descubrimiento de América. Y eso sentó las bases de la preponderancia europea en el Nuevo Mundo y el nacimiento de grandes imperios.
Si ven ahí esa línea de tiempo, practiquemos lo que habíamos visto al inicio. ¿Cómo determinar a cuáles años corresponden esos siglos? 1453. Si tomamos el número 14, 14 más 1 correspondería al siglo XV. Si tomamos 1789, el número 17 más 1 sería siglo XVIII. Estamos hablando que esa edad moderna, 1453, sería siglo XV y terminaría en el siglo XVIII con la Revolución Francesa. Nada más para que tengan ahí el dato. Seguimos con los factores tecnológicos, los cuales son importantes para esa llegada de esos europeos. Tenemos allí técnicas y avances de navegación. Importante. Perfección y aparición de instrumentos, como la brújula, el astrolabio, entre otros. Mejoras prácticas en los mapas y cartas de navegación. Esto les va a permitir a los exploradores tener así como más ímpetu, como sentirse más seguros de poder tirarse al mar a realizar grandes travesías. Se da una mejora en la construcción de embarcaciones, lo cual aumenta su resistencia y la tecnología es base, junto con los materiales como el acero, porque en América nosotros no los conocíamos. Aquí tenemos un ejemplo de instrumentos, algunos ya existían y se perfeccionaron, otros del todo no los conocíamos. El astrolabio se perfeccionó, tenemos en la segunda la esfera armilar y la brújula, y el tercero, el típico reloj de arena, que para nosotros hoy puede ser como un souvenir. En ese momento permitía medir el tiempo, lo cual era muy importante. En las técnicas y diseños de la fabricación de embarcaciones vamos a tener un avance sumamente drástico, lo que diríamos hoy como el último iPhone. Tenemos el galeón, el cual era una pequeña embarcación que se utilizaban remos o palos y era una embarcación pequeña pero para travesías muy cortas. Cuando avanzamos con la carabela, esta es más grande, permite largas travesías y por el tamaño permitían comerciar más productos, lo cual era básico para transportar los metales preciosos, oro y plata que se sacaron de América en su momento. Dentro de los factores políticos, y ahí ustedes observan el planisferio, vamos a tener la península ibérica a finales del siglo XV, en donde se consolidan dos potencias marítimas, Portugal y España. Y vamos a tener el cierre de la ruta. Cuando hablamos de la península ibérica, es lo que tienen encerrado en el círculo amarillo. Y lo que tenemos encerrado en el círculo rojo sería el mar Mediterráneo, que es la ruta de comercio importante en la época que se cierra. Y recordemos que con ese hecho se da el inicio de la Edad Moderna. Si lo vemos con el siguiente mapa para que lo tengamos más claro, cuál es esa ruta de la seda y la ruta de las especies. Si lo observan ahí en el mapa, ¿verdad? Vamos con esas líneas rojas que aparecen. Del lado donde dice Sinaí es la parte de China y en esta parte tenemos todo el tráfico de la ruta de la seda. ¿Pero por qué ruta de la seda? Porque el producto que se desarrolla o que se comercializa es la seda. En algún momento chocan con la India y ahí es donde se da la ruta de las especies. ¿Por qué especies? Sencillo, ¿por qué? Porque se van a transportar especies como nuez moscada, pimienta y clavo de olor. Todos esos productos se van a comerciar a través del mar Mediterráneo y ese mar Mediterráneo es el que tenemos acá. Ahí los transportistas, comerciantes árabes y de Venecia van a ser los encargados de transportar todos los productos desde la ruta de la seda, ruta de las especies hasta llegar al mar Mediterráneo. Y esos productos son sumamente importantes para Europa en su momento, aunque fueran suntuosos y no de primera necesidad. Continuamos. Vamos a tener factores socioeconómicos europeos que van a ser básicos en ese desarrollo y esa conquista. Aumento poblacional en el siglo XV. O sea, los europeos se reproducen con más ímpetu. Entonces, se hace la necesidad de utilizar más recursos.
vamos a tener la necesidad de metales preciosos, o sea, el mercantilismo. Recordemos que era la obtención de esos metales como oro y plata. La necesidad de especies, ahí tenemos la imagen como la canela y la pimienta. También tenemos la nuez moscada. ¿Por qué eran importantes las especies en su momento? Porque esto permite condimentar los alimentos. ¿Por qué importante? Porque hoy contamos con sistemas de refrigeración, en ese momento no, aparte de darle sabor a esos alimentos. Continuamos con la siguiente. Esa ruta comercial, ¿cuáles rutas comerciales? La de la seda y de las especies, ¿verdad? Va a generar un problema de trasiego. Van a aumentar las relaciones comerciales con el interior de África y Asia. Pero hubo un problema. ¿Cuál era el problema? La conquista de Constantinopla por parte de los turcos. ¿Por qué fue un problema? Porque se cierra la ruta del mar Mediterráneo y se dio la necesidad o surge la necesidad de buscar una nueva ruta para el comercio con Oriente. ¿Cuál era esa nueva ruta? El Océano Atlántico, pero nunca se habían hecho travesías tan largas, de allí la importancia en el avance de las embarcaciones que tenemos. ¿Cuál era la ruta de comercio del mar Mediterráneo? Eso es lo que tenemos ahí que aparece en círculo amarillo. Retomemos que acá los comerciantes árabes y venecianos eran los que recibían las mercancías o productos que venían de la ruta de la seda y de la ruta de las especies. Y acá se distribuían a los diferentes reinos que tenemos en Europa en su momento. Cuando esta ruta se cierra, ese comercio colapsa. Entonces, de ahí la necesidad de buscar una nueva ruta hacia la India para poder seguir comprando o adquiriendo todos esos productos básicos para los europeos. Si lo vemos nuevamente allí, ¿verdad? Nos devolvemos a ese mapa que es la de la ruta de las especies. Ustedes lo tienen en pantalla. La ruta roja, lo que tenemos sería China, que sería la ruta de la seda, y continuamos más abajo hacia la ruta de la India, ¿verdad? Y eso se comercializa en la parte del mar Mediterráneo. ¿Por quiénes dijimos? Por los comerciantes árabes y los venecianos. Entonces, vean que esa dinámica comercial era sumamente grande. Me voy corriendo para que puedan observar ustedes ahí el mapa en su totalidad. Ahí tenemos esas rutas, ¿verdad? Y son esa economía básica importante. Cuando los turcos toman esa ruta comercial y la dominan, de allí es donde se origina la conquista de los europeos a América. Pero recuerden que esa conquista fue paulatina, no se pensaba llegar a América, ¿verdad? Fue así como un error. Los europeos llegan a América pensando que llegaron a la India. De allí un error histórico que nos llamaran indios. Recordemos que en ese momento el término indios pues no era bien visto, no era apropiado porque ellos no estaban llegando al país de la India. Entonces allí, para que tengan eso básico. Esa ruta de las especies, ¿verdad? Esa ruta fue importante porque de allí se va a generar el salto que vamos a dar para que esos europeos buscando una ruta accesible lleguen a esa parte. Continuamos. ¿Qué consecuencias trajo eso al Nuevo Mundo? ¿Cómo nosotros nos vemos afectados, verdad? Nos vamos a ver afectados de diferentes formas. ¿Por qué? Porque vamos a tener un cambio en las estructuras económicas, políticas y sociales, ¿verdad? De allí, si nos vamos devolviendo para ir retomando a la diapositiva número 10, recordemos cuáles factores propiciaron la llegada de esos europeos a América. En esos factores tenemos la aparición y perfección de los instrumentos. Esto es importante. Nunca se habían hecho grandes travesías y con la llegada de los nuevos instrumentos, con la perfección de esos instrumentos, vamos a tener insumos para que esos exploradores sientan la valentía de decir, bueno, ahora sí me siento en la capacidad de buscar una nueva ruta que conecte con el
Océano Atlántico. ¿Qué pasaba en América? Recordemos que América no existía y les voy a pedir un momento ahí el mapa a los compañeros en la actualidad del planisferio para retomar esta parte. Si ustedes observan acá, este es el mapa actual como decíamos, pero recuerden que América era invisible para los europeos, no porque no existiéramos, sino que era desconocido para ellos. Teníamos 3 grandes imperios y los mencionamos anteriormente, aztecas, mayas e incas. Si los vemos aquí en el mapa, ¿verdad? Serían los aztecas al norte, los mayas en el medio y en Sudamérica los incas. Y hablamos de esas etapas de conquista, exploración, conquista y la colonización, porque no fue de un solo golpe. Y esos imperios van a tener un desarrollo económico, político, social y religioso establecido, con un ímpetu, un desarrollo majestuoso en arquitectura. Pero esos conquistadores, cuando van llegando después de la llegada de Cristóbal Colón, que fue el primero, recordemos como decía Ana Paula, la Niña, la Pinta y la Santa María, son las 3 carabelas con las que viaja Colón. ¿Quién apoyó a Colón? Los reinos católicos de España en este caso. Y también otro reino católico sumamente importante va a ser Portugal. De allí que vamos a tener un único país en América de habla portuguesa. ¿Cuál es? A ver, recuerden, aquí los compañeros quieren participar, pero no se vale soplarles. A ver, ahí lo tienen en grande. ¿Cuál es? Brasil. Recuerden que ahí se había jugado un mundial de fútbol y tenemos grandes jugadores en esa parte. Este país es el único país donde llegan los portugueses. Eso obedece al famoso Tratado de Tordesillas, que es el acuerdo entre las 2 potencias religiosas del momento, católicas, dirigidas por el Vaticano. Y este acuerdo llega para evitar conflictos entre 2 potencias importantes y católicas del momento. Posteriormente llegan los ingleses, los franceses. ¿Y los ingleses por qué vienen a América? Por la persecución religiosa que se está dando en su reino, en su territorio. Llegan cuáqueros puritanos y instauran, toda una estructura de dominación diferente al proceso español, pero en otra zona alejada del dominio que ya tenían los españoles en América, lo que sería la parte de lo que hoy conocemos Estados Unidos o la parte norte del continente. También se van a instaurar, aparte de los ingleses, los franceses, en la parte de Canadá. De allí que Canadá hable 2 idiomas, inglés y francés. ¿Y cuál fue el actuar de esos españoles? ¿Cómo fue ese proceso de dominación? Recuerden que esa conquista no fue pacífica, es una dominación de un pueblo sobre otro. Y en esa dominación estos pueblos americanos ofrecen resistencias. Entonces vamos a tener en el Imperio Azteca un conquistador como Hernán Cortés que va a tratar de mancillar y se van a dar guerras sumamente fuertes, donde irónicamente una de esas primeras batallas, lo que nadie pensaría es que la ganan ¿quiénes? A ver, los españoles o los nativos americanos. Estoy casi segura que ustedes en casa pensarían que los españoles, pero no, fueron los aztecas, que era un pueblo guerrero por excelencia. Vamos a tener otros conquistadores que se van a tirar a la parte de conquista del Imperio Maya. En el caso de Costa Rica, nosotros tenemos 2 conquistadores importantes, Juan de Caballón y Juan Vázquez de Coronado. Si nos vamos más al sur, a la parte del Imperio Inca, vamos a tener un imperio sumamente majestuoso, ¿verdad? Igual que los mayas y los aztecas, en la misma importancia, ¿verdad? Porque son un desarrollo paulatino, estructuras económicas, políticas totalmente consolidadas, y allí tenemos cómo llega Hernán Cortés no, porque ese era en México, Francisco Pizarro a esta zona y aprovecha el pleito o la discordia entre 2 hermanos. Pero esta parte no la vamos a ver acá. Eso va a ser tema para la otra semana. Pero, ¿cómo se ubicarían ustedes si nos volvemos a la pregunta final, la última diapositiva? ¿Cómo se ubicarían ustedes? ¿Como exploradores? ¿Como esos conquistadores que llegaron a América a dominar?
o como esos pueblos indígenas que resistieron mediante diversas técnicas, en desventaja ante todo el proceso que traían los europeos y su conocimiento, como materiales como el acero, que nosotros lo desconocíamos, y trajeron diferentes avances, sin menospreciar que nosotros en América teníamos avances de suma importancia y grandes aportes como los mayas a la parte de la numeración con el sistema vigesimal y el concepto del cero. Ven entonces cómo América tiene un desarrollo muy grande paralelo al de Europa. Podemos decir entonces que ese proceso de dominación, de conquista, es un descubrimiento. ¿Cómo lo considerarían ustedes en su casa? ¿Cómo lo verían? Si nos vamos a un bando u otro, ¿a cuál les hubiese gustado pertenecer? Todos estos cambios tecnológicos, políticos, sociales que nos traen los españoles a América van a brindar un desarrollo, pero también una imposición. Hoy hablamos de un encuentro de culturas. ¿Creen ustedes que eso fue realmente un encuentro? Podemos decir un encuentro cuando yo me encuentro a mi amigo y lo saludo. Acá podemos hablar de ese término. ¿Descubrieron realmente América? Todas esas preguntas o ejes problema les va a quedar a ustedes en casa para poder retomarlo. Así que recuerden que tienen una cita conmigo la otra semana acá en Aprendo en Casa con la profesora Jessica en Estudios Sociales en el nivel de 9º año. Porque aprender siempre es divertido. La idea es ir desarrollando las temáticas y contar con el apoyo de nuestros estudiantes, de ustedes en casa, que se proyecten para participar, traer videos y que con sus aportes nos enriquezcan la clase. Recuerden que cada cita, los jueves acá en Aprendo en Casa. Nos vemos, que les vaya muy bien y lindo día.